Bueno, en este video vamos a problematizar, por un lado, los distintos componentes o los distintos elementos de esos conjuntos prácticos que habíamos mencionado en otro video, en el cual hacíamos referencia, siguiendo a Foucault, en que en la ilustración, que esos componentes eran etos, apuesta, homogeneidad, sistematicidad y generalidad. Por etos, lo primero que tenemos para decir, digamos, es que el etos se asemeja a la idea de una, implica, si ustedes quieren, una actitud límite. ¿Qué significaría esto? Bueno, es decir, no es estar dentro, con lo cual uno no puede ser crítico de aquello que está haciendo, sino que básicamente podríamos decir estar reproduciendo aquello en lo cual está. Tampoco estar afuera, porque el estar afuera implicaría que no se puede accionar sobre aquello que sucede, sino que lo que se dice es tener, por ejemplo, una actitud límite, es decir, poder estar en ese lugar, pero al mismo tiempo poder tomar una distancia para poder observar, analizar, ser crítico y volver a ingresar a partir de esa observación y accionar nuevamente y así sucesivamente, digamos. Y un retomo acá, por ejemplo, una idea de Mariano Giraldes. Por ejemplo, él sostiene la idea de que siguiendo en este caso, ya acá estamos trabajando con una práctica corporal específica, la gimnasia, siguiendo la idea de la gimnasia, él sostiene lo siguiente: hay que descuidar lo cuidado y cuidar lo descuidado. ¿Qué sería esto? Descuidar lo cuidado, es decir, aquello que en la lógica de la gimnasia ya está cuidado por el mercado y que sabemos que va a seguir funcionando porque el mercado se ocupa de que ello funcione. Ahí podemos encontrar todos los distintos sistemas de gimnasia como el CrossFit, la Zumba, el Bodypan en su momento, etcétera, etcétera. Todo lo que el mercado y hoy en día ustedes conocen y ven, y eso está muy cuidado por el mercado. Entonces Mariano propone allí, en este sentido, de una actitud de límite, descuidar eso del mercado, porque el mercado se va a ocupar de cuidarlo. No es que nosotros nos tenemos que ocupar de cuidarlo, el mercado ya se ocupa de ello y lo hace muy bien. Por otro lado, lo que propone es empezar a cuidar aquello que el mercado ha descuidado. Y allí lo que trae Mariano son aquellas escuelas de gimnasia, aquellas corrientes gímnicas que el mercado las ha descuidado absolutamente. O les pone el nombre que quiera, digamos, sin respetar una tradición. A esto nos referimos con la gimnasia danesa, con la gimnasia sueca, con la gimnasia moderna de Niels Buch, que todas esas cosas han sido descuidadas por el mercado. Pero para eso es necesario tener una actitud límite sobre ello. Es decir, poder saber qué es lo que, en este caso, en este ejemplo, lo que el mercado está haciendo, pero al mismo tiempo poder tomar distancia para poder accionar sobre ello. Esto sería una actitud límite. Por ejemplo, una apuesta, que eso ustedes ya lo deben haber visto anunciado en el programa o en el campus, digamos. La apuesta básicamente lo que busca es desconectar o desarticular ciertos mecanismos de saber y mecanismos de poder.
Por ejemplo, nuestra apuesta es desarticular o desconectar la idea de cuerpo y naturaleza, o la idea de cuerpo natural. Es decir, que hay una relación entre que el cuerpo tiene una determinada naturaleza y a partir de que tener esa determinada naturaleza se acciona con ella. Por ejemplo, es muy común, y acá me voy hacia el deporte, no me voy hacia la gimnasia, es muy común sostener en el ámbito de la educación física, en términos deportivos, la idea de un talento deportivo, en donde el talento es algo innato, es algo natural que ese cuerpo ya trae, porta por sí mismo, de su propio cuerpo lo tiene. Entonces, la apuesta en este sentido sería desconectar eso, es decir, no sostenemos en esta idea de que hay un talento deportivo. ¿Qué es lo que generalmente se hace? No se apuesta a eso, sino que se sigue sosteniendo, y de hecho hay, y lo sigue habiendo, por ejemplo, programas de selección de talentos deportivos. O sea, no se apuesta a esa desarticulación, sino que se sigue sosteniendo esa articulación. Bueno, la apuesta en nuestro caso sería desarticular o desconectar ese cuerpo de lo natural. Tenemos aquí el de homogeneidad. Bueno, el concepto de homogeneidad es aquí en donde Foucault establece sistemas prácticos o también conjuntos prácticos. Puede aparecer en los dos sentidos. Generalmente aparece como sistemas, pero en rigor serían conjuntos prácticos. Esos conjuntos prácticos es lo que lo enuncia casi textual, no tengo ahora el texto, pero casi textual les diría que es más o menos así: lo que los hombres hacen y el modo en que lo hacen, y no importa las representaciones que tengan de sí mismos, sino, dice Foucault, lo que hacen y el modo en que lo hacen. Fíjense aquí que en el concepto de homogeneidad no importan las representaciones, o sea, no tenemos aquí representaciones, sino es lo que hacen y el modo en que lo hacen. Eso que hacen y el modo en que lo hacen tiene dos aspectos. Un aspecto tecnológico y un aspecto estratégico. El aspecto tecnológico indica lo que hay que hacer. El aspecto tecnológico indica lo que hay que hacer. El aspecto estratégico es el grado de libertad con el cual nos movemos dentro de ese aspecto tecnológico, en donde podemos extender los límites y modificarlos, pero no podemos salir fuera de esos límites, porque si salimos fuera de esos límites estaríamos haciendo otra cosa. Ejemplo muy pago para entender esto. Por ejemplo, en el fútbol, supongamos esto, ¿no? Profesor, yo quiero jugar con la mano. Bueno, no hay problema. Mirá, si vos querés jugar con la mano, el lugar donde podés jugar con la mano es allí, abajo de esos 3 palos, y podés, lo que serías un arquero, y podés jugar con la mano dentro de esta área y tomar la pelota con la mano e impedir que la pelota ingrese. Ahora, ¿y puedo salir jugando con la mano fuera de esos límites? No, no puedes salir jugando con las manos fuera de esos límites, porque el aspecto tecnológico dice que con la mano lo puedes hacer solamente una persona y dentro de esos límites. Ah, bueno, entonces ¿lo puedo hacer en aquel otro extremo que también está lo mismo? No, no se puede hacer en el otro extremo. No, bueno, pero a mí me interesa jugar con la mano. Bueno, si te interesa jugar con la mano, el aspecto tecnológico en este deporte te va a decir que no. Con la mano vos podrás tener el básquet, el rugby, el vóley, etcétera, etcétera, el handball, digamos. Pero el aspecto tecnológico indica lo que hay que hacer. Y el aspecto estratégico es el grado de libertad con el cual nosotros nos movemos dentro de ese aspecto tecnológico.
¿Se pueden extender los límites? Sí, se pueden extender los límites. Pero si trabajo con otro aspecto estratégico, dentro de ese aspecto tecnológico tal vez sea otra disciplina deportiva, por ejemplo. Insisto, este es el concepto de homogeneidad. Es lo que hacemos y el modo en que lo hacemos. No importa las representaciones que los hombres tengan de sí mismos, sino lo que hacen y el modo en que lo hacen. Que hay un aspecto tecnológico y un aspecto estratégico. ¿Que puede modificarse esa homogeneidad? Sí, se puede modificar tranquilamente. Pero mientras tanto, toda práctica presenta una homogeneidad. Tenemos una sistematicidad. Sistematicidad se refiere a tres cosas. A una sistematicidad en los dominios que se tienen sobre las cosas, sobre los objetos, es decir, el saber. Una sistematicidad en la relación que se tienen con los otros, es decir, en el poder. Y una sistematicidad que tenemos para con nosotros mismos, es decir, ética. Ética. Es decir, las prácticas tienen que presentar siempre una sistematicidad en tres registros o en tres dominios. En el saber, en el poder y en la ética. No puede presentar en una o en dos, sino en los tres. Es decir, tiene que presentar una sistematicidad en aquello que se sabe, en cómo eso que se sabe lo podemos o lo ponemos en juego en relación con los otros, y al mismo tiempo en eso que se sabe lo ponemos en relación con nosotros mismos. Es decir, una práctica es sistemática en esas tres medidas, en esas tres dimensiones, o en esos tres registros. Presenta una sistematicidad en esos tres registros, no solamente en dos, ni en uno, sino en los tres. Y es más, podríamos decir que cuando se presentan estos registros, alguien sabe. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Generalidad. La generalidad hace referencia a cierto recorrido, si se quiere, cierta historia de esa práctica. Es decir, no es que esta práctica se dio una vez y nunca más sucedió, sino que esta práctica se fue reiterando, se fue reiterando, se fue reiterando, se fue reiterando y presenta a lo largo de la historia cierta generalidad. La generalidad hace referencia a este recorrido histórico. Bueno, miren, el deporte presenta cierta generalidad. En el deporte lo que se pone en juego son las habilidades. La gimnasia presenta cierta generalidad a lo largo de la historia, que inclusive la diferencia, esto decimos que es deporte, esto decimos que es gimnasia, esto decimos que es juego. La gimnasia, decíamos, las destrezas presentan cierta generalidad a lo largo de la historia y no las habilidades. Entonces, la generalidad hace referencia a cómo ha sido esa práctica pensada a lo largo de la historia y se ha practicado por alguna manera. Fíjense, se ha pensado, se ha hecho y se ha dicho, digamos. Ahora bien, en todo esto a mí me interesaría presentar una idea más que la pueden seguir en el texto de Bourdieu, que se llama el sentido práctico, y ahí pueden ver la lógica de la práctica. Lógica de la práctica, vamos a ponerlo así. Que la pregunta sería, bueno, ¿cómo opera, digamos, estos conjuntos prácticos en nuestros modelos? Y aquí tenemos que presentar otra idea, que es la siguiente. Vamos a decirlo así.
hacer la pregunta, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona, para decirlo de alguna manera? Bueno, aquí en una posición clásica, en una posición tradicional, una primera cuestión es que van a tener, digamos, distintos tipos de prácticas, distintas pluralidades de fenómenos, y lo que aparece allí en esta idea clásica es el siguiente gráfico, digamos. Es que tienen primero como mayor relevancia, tienen ustedes una jerarquía, tienen primero una cosa y segundo otra cosa. En este sentido, lo primero es la teoría, que está por encima de la práctica. Y la teoría le dice a la práctica lo que tiene que hacer. Esta relación se conoce como una relación de aplicación. La teoría le dice a la práctica lo que tiene que hacer. Hay alguien por encima de la práctica que tiene mayor jerarquía y que indica lo que tiene que hacer. Y esto me parece que cotidianamente aparece en la educación física, por ejemplo, la relación que la educación física tiene con la medicina, la relación que la parte de rehabilitación tiene con los kinesiólogos y los profesores de educación física, la idea de que los profesores de educación física somos prácticos y no podemos pensar y hay otros que piensan por nosotros, etcétera, 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 digamos. Hay una lógica de aplicación en donde alguien piensa y otro hace. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión, vamos a establecer la diferencia con lo moderno. Nosotros vamos a tener este gráfico. Vamos a tener un espacio de la teoría, un espacio de la práctica, un espacio de la teoría, un espacio de la práctica, un espacio de la teoría, un espacio de la práctica, y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que para pasar de esta teoría a esta teoría, tengo que hacer el experimento. Tengo que poner en juego esa teoría en la práctica. Para pasar de esta práctica a esta práctica, tengo que hacer un análisis. Para pasar de esta teoría a esta teoría, tengo que hacer un experimento. Para pasar de esta práctica a esta práctica, tengo que hacer un análisis, tengo que ponerme a pensar, tengo que ponerme a investigar. Y así sucesivamente. Acá tendría teoría, acá tendría práctica, y seguiría escribiendo, ¿no? Teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Fíjense que en este sentido ustedes se encuentran, ¿no? Y seguiría todo un mismo nivel, no hay uno que está por encima de otro, están enlazadas en algún momento y hay una función teórica, una función práctica, una función teórica, una función práctica, una función teórica, una función práctica. ¿Qué se suele pedir? Fíjense en el caso de lo que decíamos anteriormente. ¿Qué se suele decir en el caso de la educación física? Bueno, tenemos una teoría y una práctica. Necesitamos más práctica para ganar experiencia. Entonces borro la teoría. ¿Esta práctica que yo tengo acá se modifica con esta? ¿Se modifica con esta? No, es siempre la misma práctica, porque no hay un lugar para la teoría para que esa práctica se piense, se analice, se modifique. ¿Ven que si yo hago siempre la misma práctica, no se modifica, no se gana por la experiencia mejores conocimientos? Ahora vamos a la inversa.
Si yo borro el espacio de la práctica, esa teoría tampoco se modifica. Es necesario un experimento. Insisto, ese experimento puede ser mental o puede ser práctico, si ustedes quieren. ¿Se comprende? Siempre va a ser la misma teoría. Esto se conoce como relevo. Puede pensarse práctica, 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 porque también la práctica implica una forma de ser. Pero bueno, este gráfico me parece que es mucho más claro en este sentido, por lo menos para las intenciones que tenemos ahora. Entonces, acá tenemos un modelo completamente distinto al anterior. Queda entonces la pregunta. Si todo acá tenemos teoría y práctica, supongamos yo estoy en una habitación que sigo escribiendo teoría práctica, voy a llegar aquí a práctica y seguiría con teoría. Bueno, la pregunta sería, ¿y dónde comenzamos? ¿Cuál es el punto de partida para una enseñanza? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es en la otra punta? ¿Dónde? Esto lo iremos charlando más adelante con la lógica de la enseñanza, con una teoría de la enseñanza.